Vamos a estudiar, hermano, en esta mañana acerca de la toma de decisiones, que yo pienso que es una de las cosas más importantes que todo ser humano debe de hacer y debe tener muy claro cómo lo hace en su vida. A veces las decisiones que uno toma en la vida lo marcan para toda la vida. Por ahí hay una canción que yo la cito a veces que dice que no es lo mismo equivocarse en una cosa que en una esposa, por ejemplo. O sea, si uno toma una mala decisión, digamos, en una relación, y nosotros que somos creyentes, que nosotros sabemos que el matrimonio es para toda la vida, hermanos. Entonces, lo mismo sucede con los negocios, lo mismo sucede, y sobre todo, más importante que cualquier cosa, con el destino eterno, hermanos, con nuestra salvación. Entonces, todas las decisiones que uno toma, hermanos, son muy importantes. La toma de decisiones también muestra qué clase de personas somos. O sea, hay personas que todas las decisiones las toman con Dios. Cuando uno dice, si Dios quiere, por ejemplo, son expresiones que aprendimos que están en la Biblia. O sea, Santiago habla de esa manera. Santiago capítulo 3, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y eso lo aprendimos también de nuestros padres. Pues es una persona que muestra que está poniendo a Dios en su vida. Otros, aunque seamos creyentes y vengamos a la iglesia, a veces no hablamos de esa manera y de pronto no ponemos a Dios, hermanos, en nuestras vidas. Y quiero que comencemos con esta escritura, ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 1, y dice allí la palabra del Señor, hermanos. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Yo llevo 38 años largos en la iglesia, hermanos, y comprueba uno cómo cuando uno pone a Dios, hermanos, en su vida, pues vienen estas bendiciones de ese versículo 2, hermanos. Ahora, el Señor lucha con nosotros y por eso comienza diciendo el texto, hijo mío, no te apartes de mi ley, no te olvides de mi ley, porque somos dados a eso. A veces nos relajamos en las cosas de Dios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. El plan de Dios desde siempre fue que el hombre le entregara su corazón y que escribiera su ley ¿en dónde? En su corazón. Y dice acá, hermanos, versículo 4, porque dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en el Señor, confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces, aquí el primer consejo de hoy en cuanto a esto, a la toma de decisiones, es que pongamos a Dios ¿qué? Primero, pero que lo pongamos de corazón, porque uno puede decir, Señor, hágase tu voluntad. Por ejemplo, usted le está pidiendo un negocio, que le vaya bien en un negocio, pero usted sabe que el negocio no agrada a Dios. Pero usted sabiendo eso, y usted puede que le diga a Dios, Señor, yo te pido que me vaya bien en ese negocio y ayúdame tal cosa, pero usted sabe que ese negocio no agrada a ¿quién? A Dios. Entonces, como ahí no está la voluntad de Dios, realmente uno podría decir, uno no le estaría entregando ¿qué? El corazón. No le estaría entregando el corazón a Dios, hermano. Entonces, por eso dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
ahí dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Somos muy dados a que por donde metemos la cabeza, por ahí nos vamos, hermanos. Y nos hemos equivocado muchas veces en nuestras vidas y eso ha traído consecuencias. Pues el dinero, por ejemplo, se pierde en un mal negocio. A uno a veces lo engañan, le roban, le mienten. Pero hay cosas que son de vida o muerte, decisiones que son de vida o muerte, hermanos. Por ejemplo, la de la salvación. La de la salvación es algo crucial en nuestras vidas. Y entonces lo que estamos diciendo es que confiemos en Dios. Pero confiar en Dios, hermanos, no es que yo le pido y entonces yo confío que Él me va a dar lo que yo le pido, aunque esté en contra de ¿qué? De su voluntad. No es eso, esa no es la confianza. Y la confianza implica, como leíamos al comienzo, que no nos olvidemos de ¿qué? De su palabra, hermanos, de su ley. Dice que le temamos, que tengamos respeto por Él. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Entonces, eso es confiar en Jehová de todo nuestro corazón, porque no es nuestra propia prudencia. Nosotros nos justificamos a veces, aún en las malas decisiones, nos justificamos. Y como decimos nosotros en el algor popular, nos quedamos ahí y nos sentamos ahí y hasta peleamos por defender una mala decisión, algo que no agrada a Dios, hermanos. Dice también el Salmo 25, vamos a ver allí otras escrituras. La palabra de Dios, hermanos, abunda en ejemplos, en consejos de este tipo, hermanos, de cómo confiar en Dios y reconocerlo. Abunda en consejos, hermanos, de que así debe de ser, hermanos. Dice, desde el 3, leámoslo ahí, hermanos. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Cuando uno confía en el Señor, hermanos, cuando uno espera en Él, espera que Él dirija y haga en nuestras vidas, pues dice que no seremos confundidos, pero los rebeldes pues serán avergonzados. Dice el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Yo pienso que cuando aquí habla de sus caminos, de sus sendas, de sus veredas, no está hablando solamente de los mandamientos, sino que está hablando de eso que estamos tratando, de las decisiones. Dice por allá en Isaías 55, ustedes lo conocen, dice, porque mis pensamientos no son vuestros, ¿qué? Pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dice, ni mis caminos son tus, ¿qué? Tus caminos, hermanos. Los caminos de Dios son mejores, hermanos. Y mientras nos dejemos guiar de Él, cuando habla de esta manera es que Él nos guía. Ahora, también dijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que Él es esto. Él es el camino, la verdad y la vida, la salvación. Mira, ahí está, camino, verdad, salvación. Eso es Jesús, hermanos. Pero no es esa fe que maneja el mundo. Yo creo en Jesús y entonces lo que enseño yo tanto, pasan por el parque en el bus y se echan la bendición, o pasan allí por el cementerio y se hacen la cruz. Pero esa es la confianza y la fe que tienen en ¿quién? En Dios. Pero no lo reconocen en sus caminos, en su vida diaria, en las decisiones que toman, hermanos. Desde eso es que está hablando la palabra. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, ahí más abajito,
versículo 12 al 14 dice, hay una pregunta, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, si uno coloca en manos de Dios, inclusive uno lo hemos hecho, lo hemos experimentado, no le dice a Dios, Señor, si esto me conviene, pues sé tú dirigiendo o haciendo que las cosas funcionen, pero si no me conviene, dame una señal. No está mal orar de esa manera, hermanos. No está mal relacionarse con Dios de esa manera. Entonces dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Pregunta. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, hermanos. Entonces, definitivamente dice también, ya lo vamos a leer, dice el principio de la sabiduría es que el temor al Señor, hermanos, el temor a Jehová. Pero de la misma manera, temer no es que nos da miedo, ese pánico, no, temer es el respeto y es reconocerlo en nuestras decisiones, porque Él nos muestra la verdad, Él nos ayuda a ¿qué? A escoger, como dice ahí. Él nos enseñará lo que debemos hacer, nos muestra el camino, hermanos, y entonces eso es y el versículo 14 lo reafirma. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, porque no es el miedo, sino el respeto de andar, de obedecer su palabra, porque uno le puede dar miedo de Dios, del castigo, por ejemplo, pero no lo respeta y entonces va a llevar ¿qué? De todas maneras se le va a venir encima ¿qué? El castigo, queridos hermanos. Leamos también Salmo 119. Podríamos quedarnos mirando un montón de escrituras que nos ayudan, hermanos, en Dios nos ayuda y nos muestra cómo Él nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Salmo 119, versículos 104 y 105. A veces la gente, yo uso esa frase, hermanos, ustedes me han oído muchas veces usarla. La gente piensa que relacionarse con Dios y su palabra, que esto está lleno de un montón de mandamientos que Dios colocó para fregarnos ¿qué? La vida. Así piensa la gente. Por eso no vienen a una iglesia ni vienen a Dios. Por eso no leen, no, pues que eso ahí Dios le prohíbe a uno esto. No, Dios no le prohíbe a uno. Dios le enseña a vivir, le enseña el camino, le traza el camino, le dice, si usted se va por este lado, le va a ir ¿qué? Mejor y va a tener bendición. Pero si escoge el otro camino, mire que vienen unas consecuencias por el desobedecer, por el pecado. Entonces dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, hermanos. A veces nos gozamos en la mentira, nos la pasamos diciendo mentira y nos parece chistoso, pero no es así, hermanos. Dice en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos no tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, hermanos. Por una mentira, hermanos, murieron Ananías y Zafira, hermanos. Entonces, no es algo chistoso, queridos hermanos, ni debemos decir mentiras por chiste, queridos hermanos. Entonces dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La mentira es engaño, hermanos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Reconocer al Señor en nuestros caminos es buscar respuestas, por ejemplo, en la Escritura, en su palabra, en la palabra de Dios. Pero no como la gente lo hace a veces. A veces funciona, pero no es así. Vamos a ver qué me dice Dios, y entonces, ¡pim! Y entonces buscan y donde abrieron ahí leen, Dios me está hablando. No funciona así, hermano. A veces puede que funcione, ¿cierto?
Pero no es así, es escudriñando su palabra. Uno recuerda que el Señor dice algo en cierto lugar y uno dice, esto concuerda con lo que me está sucediendo, le voy a volver a ¿qué? A leer, voy a buscar luz en su palabra. Eso es lo que está enseñando ahí la Escritura, hermanos. Salmo 143, versículo 8. Salmo 143, versículo 8. Podemos, hermanos, leer cantidad de escrituras. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ando, porque a ti he elevado mi alma. No demostramos confianza en Dios cuando desde por la mañana no lo ponemos a Él ¿qué? Primero. Muchos de nosotros, como decíamos, como que nos dormimos. Esta semana hablábamos de eso. Nos dormimos en la fe. Nos adormecemos, hermanos. Y entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que uno pierde es el deseo de orar. Yo enseñaba esta semana, debemos orar al levantarnos. Eso es poner al Señor primero en nuestra vida. Señor, gracias por este día, bendice este día. Mire, cuando uno le ora a Dios por la mañana y le dice, líbrame de todo mal y qué, ya lo está poniendo en el camino por donde uno ¿qué? Anda. ¿Sí me están comprendiendo, queridos hermanos? Ya lo estamos poniendo a Él. Señor, ayúdame a tomar las mejores ¿qué? Decisiones. Dame luz, dame sabiduría. Muéstrame, porque sí, el Señor nos muestra, hermanos, definitivamente que sí es así. Dice, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Lo mismo decíamos que ¿cómo sabemos que estamos como adormecidos? Cuando ya nos acostamos y no nos encomendamos a Él, por ejemplo, en oración, hermanos. Ya leímos Proverbios 1:7, ya lo dijimos. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Al Señor, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Vamos a leer también, ya en el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Ahora, todo está relacionado. Leámoslo desde el versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice también, hermanos, debemos de meditar en su palabra. Cuando uno estudia la Biblia todos los días, yo les he dicho a ustedes, mire, yo tengo el mejor trabajo del mundo, porque mi trabajo, hermanos, me implica que yo todos los días estudio la palabra del Señor. Y escudriñar la palabra, como dicen allá en Proverbios y en Salmos también, uno lo que encuentra son tesoros, joyas, perlas. Cuando uno entiende cosas que no había entendido y cosas grandiosas, como dice en Isaías y también en Primera de Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, hermanos. Entonces, Dios todos los días, a través del Espíritu Santo, nos recuerda lo que dice su palabra. Y la palabra de Dios, como dice también el apóstol Pedro, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido reveladas por su divino ¿qué? Poder. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Nos enseña a tomar decisiones en todos los aspectos de la vida. Vuelvo y repito la misma frase, pero es así.
Eso hace la palabra de Dios. Bueno, yo no sé qué hacer, yo no sé a quién pedirle consejo. Hombre, pues yo pienso que cuando uno habla así, con todo respeto, lo digo, tal vez uno está muy vacío de ¿qué? De la palabra. Porque qué mejor consejero que Dios. Obviamente que uno también necesita un amigo, un hermano que le ayude, un familiar. Y es bueno recibir consejos de la voz de la experiencia, ¿cierto? Eso lo dice en Proverbios, cuando dice que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. O sea, uno aprende de los ejemplos en otras personas y por eso eso le ayuda a uno a tomar buenas o malas decisiones. Cuando, sobre todo los jóvenes, la mamá le dice a una jovencita de 16, 17 años, ese muchacho no le conviene. La mamá no le tiene bronca al muchacho, la mamá sabe porque ya ha vivido. Y más hoy en día, hermanos. Pero la niña no hace caso. Y queda en embarazo y el tipo se echa ¿qué? Nosotros vemos eso cada rato, hermanos. Y uno les dice, hemos aconsejado a jovencitas o a jóvenes en esas decisiones y no están pensando ni con la cabeza ni con el corazón. Simplemente se dejan llevar de lo que sienten, hermanos, de los sentimientos y de las emociones. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo lo que hace, hermanos, es recordarnos de lo que nos hemos ¿qué? Llenado. Por eso la palabra dice que, también lo estudiamos en estos días, recientemente, que nos llenemos del Espíritu Santo. En este capítulo 16 ahí de Juan lo estudiábamos. Entonces, estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de sus consejos, de los consejos y de la palabra de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿eso qué nos va a traer? Nos debe traer paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice en Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y lo que hace el Espíritu es llenarnos, pero no es algo, como yo les he enseñado, no es algo sobrenatural, que yo soy un perezoso que no leo la Biblia y entonces yo me la duermo con ella aquí y entonces la Biblia, las letras de sal y se me meten al cerebro en la noche. Así no funciona, hermano. No la lea, no la estudie, no la oiga. Y usted no se va a llenar jamás de ¿qué? De su consejo, de su palabra. Así no funciona, hermanos. Entonces, esto de que Él envió el Espíritu Santo, sí, Él lo envió, a todos nos lo envió. Pero es directamente proporcional al estudio, al trabajo que usted haga con la palabra de ¿quién? De Dios. Si usted no estudia la palabra, si usted no la oye, si usted no la repite, si usted no la guarda en su corazón, pues no va a pasar nada, hermano. Su vida será un caos y usted seguirá tomando malas decisiones. Ahora, cuando estamos llenos de la sabiduría de Dios, eso se refleja. O al contrario, hermanos, cuando desechamos el consejo y la sabiduría de Dios o el consejo de los sabios y tomamos malas decisiones, es algo, hermanos, que se ve, se refleja. Entonces vamos a leer aquí en la carta de Santiago esa comparación que él hace, versículo 13. Dice, hay un título a la sabiduría de lo alto, y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tenemos una lucha, hermanos, entre la carne y ¿qué? Y el espíritu.
El espíritu hay que alimentarlo, hay que llenar el espíritu. ¿Cómo lo llenamos? Con la sabiduría que viene ¿de dónde? De lo alto, es lo que estamos diciendo. ¿Con el consejo de quién? De Dios. Ya dijimos que este santo libro, como dice también en 2 Timoteo 3, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es la sabiduría que viene de lo alto. Pero ya dijimos que no funciona que yo duerma sobre la Biblia y entonces se me metió la sabiduría, así no es. Yo tengo que dejar la pereza, colocar el ánimo y desear la palabra de Dios como a la plata, como al oro, como a tesoros, como a piedras preciosas, hermanos. Ahora, el enemigo hace lo contrario, el enemigo nos hace que nos dé ¿qué? Pereza, entonces ya no oramos, no estudiamos, o también cuando, como dice la parábola del sembrador, el malo viene y arrebata lo que fue sembrado ¿en dónde? Porque hemos visto hermanos andando bien y de un día para otro el diablo viene y empieza a arrebatar y se van, lo saca de la iglesia y toman malas decisiones. ¿Y dónde terminan? En el mundo. Y las decisiones buenas o malas traen ¿qué? Consecuencias, hermanos. Pero dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Mire, la animal es con celos amargos, contención, problemas, no hay mansedumbre, pero la que viene de lo alto, hermanos, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, el consejo de Dios, hermanos, a la hora de tomar decisiones, se refleja. Cuando uno ve que, pero dice por ahí que tropecé de nuevo y con la misma piedra, dice una canción. Ahí tengo un videito que voy a hacer un video cortico, como los que yo hago. Hay un niño por allá, como con una valla publicitaria y esa valla se puede mover así, como con resorte. Y el niño ahí le pega y viene la valla y ¡pum! Y vuelve y le pega y vuelve y ¡pum! O sea, así somos nosotros a veces en la vida, hermanos. Así somos. Nos golpeamos 1, 2, 3 veces de la misma manera, hermanos, y por ahí seguimos, ¿qué? Dándole, hermanos. Entonces, las decisiones, cuando uno escoge bien o mal, eso se refleja en la vida de las personas y se nota cuando una persona es sabia, cuando una persona vamos a mirar como el proceso para tomar esas buenas decisiones, después de que ya dijimos que a la hora de tomar decisiones somos el reflejo de si tenemos la sabiduría de lo alto o tenemos la sabiduría que es, ¿qué? Terrenal, o como dicen Proverbios, si confiamos en Jehová de todo nuestro corazón o nos apoyamos en nuestra propia, ¿qué? Prudencia. Eso es lo que está diciendo esta escritura, hermanos. Entonces, ahí mismo en Santiago, ¿cómo tomamos decisiones? Santiago, capítulo 1. Lo conocemos muy bien, dice versículo desde el 2, habla de las pruebas, de los exámenes que tenemos en nuestra vida, y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Algo que debemos tener, hermanos, en la vida es que paciencia. Cuando somos impacientes, esté seguro que nos la pasamos tomando malas decisiones. Malas decisiones, hermano. El impaciente facilito saca un arma y mata ¿a quién? A otro. El impaciente se puede accidentar.
paciente en la moto y que por la mitad de los carros y que no, y que hasta que le pasa algo, ¿o no? Pues tenemos que tener paciencia, pero dice el versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, a la hora de tomar decisiones, lo primero que le debemos de pedir a Dios es que nos dé ¿qué? La Biblia nos lo enseña, hay que pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría para tomar esta decisión. Hay decisiones pequeñas que no afectan de pronto demasiado, pero hay grandes decisiones. Por ejemplo, la decisión de entregarse al Señor o de seguir ¿en dónde? En el mundo. Permanecer con Dios o volver ¿a dónde? Al mundo. Eso es una decisión que toma todos los días, ¿o no? No fue una decisión que se tomó. Es una decisión que debemos seguir tomando todos los días. Y es demostrable. Cuando yo me levanto y oro, ya tomé la decisión de seguir con quién. Pero cuando yo me levanto ya todos los días y ya no oro y me acuesto sin orar, no leo la Biblia, también estoy tomando una decisión, y es de abandonar ¿a quién? A Dios, y empezar a andar en mi propia ¿qué? Prudencia. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces hay que pedir sabiduría, hermanos. Hay que pedir sabiduría. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer cuando vamos a tomar cualquier decisión importante es orar. Pero en esa oración, pedir ¿qué? Sabiduría, hermanos. Pedir sabiduría. Jesús lo hizo. Lucas capítulo 6. Mire lo que dice. Lucas capítulo 6, versículo 12. El Señor va a elegir los 12 apóstoles. Es una gran ¿qué? Decisión. Y dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí está la lista, hermanos, de los que él escogió. Cuando hay una gran decisión, no es ni siquiera hacer una pequeña oración. Deberíamos de ponernos en oración una noche o días, Señor, voy a tomar la decisión más grande de mi vida. Y entonces usted empieza a pedirle al Señor por la mañana, mediodía, por la noche, y si toca hacerlo varios días, lo haremos. Entonces, y en esa oración usted le debe pedir a Dios que sabiduría. Y lo hemos vivido algunas veces, unas veces como que sí, como que no sabe qué hacer, como que sí, como que Dios lo ilumina a uno, como dice que Él es luz, hermanos, y entonces como que se le viene a uno esa luz y uno, claro, eso es lo que debo de hacer, hermano. Entonces, la oración, y en la oración pedir ¿qué? Sabiduría, hermanos. Ahora, la confianza. Si le oramos y lo ponemos al primero, eso demuestra que confianza, ya lo leímos. Proverbios capítulo 3. Fíjate de Jehová de todo tu ¿qué? No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Ya lo habíamos leído, hermanos. No lo coloco ahí porque ya lo habíamos leído. Salmo 25. Leímos en el Salmo 25 algunos versículos, pero este no. Leímos 4 versículos allí. Y algo que debemos tener a la hora de tomar decisiones, hermanos, es humildad. Humildad. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, hermanos. Mire que aquí habla de la humildad. La humildad. La humildad, hermanos, es humillarnos delante de Dios, reconocer que necesitamos ¿de quién? De Él. Jesús lo dijo, aprended de mí,
¿Qué soy? ¿Soy qué? Manso y humilde de corazón. Todos los que estén cargados y trabajados, vengan a mí y yo os haré ¿qué? Descansar. Uno viene buscando ayuda, consuelo y refugio y buscando sabiduría para que Dios nos guíe y nos ayude a tomar las mejores decisiones, hermanos. Y Él enseñará a los humildes y a los mansos, como enseñó Jesús, su carrera. Traerá reposo, hermanos, a nuestra vida. Entonces, oración, pedir sabiduría, mostrar confianza en Dios, pero de todo nuestro corazón. Confía en Jehová de todo tu ¿qué? Tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Ya lo enseñaba al comienzo. No es que yo le pido al Señor, pero yo sé que me va a decir Él, pero entonces a mí no me gusta y termino haciendo lo que me gusta a quién. A mí. Alguna vez aconsejaba yo a un hermano de la iglesia, se iba a casar y tomó la decisión de casarse con, voy a decirlo vulgarmente, con una aparecida. Con una aparecida. Yo me senté por ahí en un parque con él y ¿sabe qué me dijo ese hermano? Hermano, así esa mujer sea el mismísimo demonio, me caso con ella. ¿Sabe cuánto le duró el matrimonio? 15 días. 2 semanas. Una locura, hermanos. Entonces, cuando dice que fíjate de Jehová de todo tu corazón, es de corazón, hermanos. Y hay que reconocerlo. O sea, yo sé lo que Él me está diciendo y yo sé si conviene o no. Pero uno a veces, aún sabiendo, por ahí mete la pata, como decimos aquí en nuestro país. ¿Sí? Entonces, oración pidiendo ¿qué? Sabiduría, confianza de corazón y desechar nuestras emociones y sentimientos porque nos engañan. Esa es la propia prudencia y nos llevan a tomar decisiones que equivocadas, hermano. Cuando dice reconócelo en los caminos, es que Él nos está mostrando por toda su palabra, porque ya le dijimos, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Y la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para ser hombres que perfectos y agradables a quién? A Dios. Oración pidiendo sabiduría, confianza, pero esa confianza verdadera, reconocer sus enseñanzas, sus caminos, hermanos, y decidir andar por ellos y desechar lo que yo quiero, porque eso es la propia prudencia. Cuando yo me dejo llevar de mis sentimientos y emociones o de este corazón y no del corazón interno, del alma, que quiere andar con quién, con Dios. Humildad. Tenemos que humillarnos, hermanos, no solo ante Dios, sino ante los hombres. A veces, no es que yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo he oído hombres hablar así. No necesito que nadie me diga nada. Yo soy capaz, o yo sé, o ¿de qué me va a venir a enseñar a mí, por ejemplo? Y tomaron malas decisiones por no ser humildes. Y terminemos con esto, hermanos. Proverbios capítulo 18. Terminemos esta parte con este. Proverbios 18. Aquí está hablando de la humildad. Dice así, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? A los humildes. A veces uno está todo hinchado, todo subido, hermanos, y llega Dios y lo manda a uno a donde? Abajo. Pero cuando uno está humillado, abatido, el Señor lo exalta. Dice el 13, al que responde palabra antes de oír le es fatuidad
y oprobio. Entonces, uno a veces no analiza, inclusive le van a decir algo y uno antes de que le estén diciendo, uno ya está con la respuesta y entonces uno se tapa los oídos y los ¿qué? Y los ojos. Yo ya sé usted qué me va a decir, que no sabe nada, espere a ver, escuche, analice lo que le voy a decir, escuche bien. Entonces, es una necedad, hermanos, fatuidad y oprobio, responder antes, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, hermanos. Entonces, hay que analizar. Entonces, haciendo un pequeño resumen ahí de esta parte, oración pidiendo ¿qué? Sabiduría, confianza de todo corazón, no apoyarnos cuando dice nuestra propia prudencia, nuestras emociones y sentimientos que nos traicionan, hermanos. Reconocer a Dios es habernos llenado, oír su palabra, hermanos, reconocerlo en nuestros caminos. Tener humildad, humillarnos delante de Dios y analizar, hermanos, antes de tomar cualquier ¿qué? Decisión. Buenas y malas decisiones, la Biblia abunda en ejemplos. Moisés, Hebreos 11 dice que Moisés era un duro en Egipto, había sido criado por la hija de Faraón, hermanos. Y él escogió, hermanos, dice acá, Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él defendió al hebreo, a su hermano que estaba siendo maltratado y escogió eso. Se unió al pueblo, huyó y Dios lo escogió. Y Moisés fue el hombre más grande del Antiguo Testamento, hermano. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Miren, ¿saben por qué escogemos mal, hermanos? Porque no ponemos la mirada en Dios y en la Jerusalén, ¿qué? Celestial, en la herencia, incontaminada, inmarcesible y eterna, hermanos, en las riquezas de la gloria de su gracia. Hermanos, Moisés sí hizo eso. Él desechó el nombre que tenía en Egipto, las riquezas de los egipcios, y se fue a apacentar ¿qué? Ovejas. Escogió unirse al pueblo de Dios, hermanos. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Mire, yo veo personas que se les predica, por ejemplo, el bautismo y no escogen. Son que miedo, que porque eso es una decisión muy tremenda y que yo no sé, ¿cómo así, hermano? Hay que escoger, hermanos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando hacer los egipcios lo mismo, fueron ahogados, hermanos. Josué, hermanos, el sucesor de Moisés, dice que no se le despegaba a Moisés, era ahí la mano derecha. Moisés era la uña y él era el mugre, hermanos. Así eran Moisés y Josué. Hermanos, y cuando los mandaron a reconocer la tierra, llegaron y el pueblo, ante el informe de los 10 espías que eran negativos, que no confiaban en Dios, que se apoyaban en sus propios miedos, dice que Josué se rasgó sus vestidos, hermanos, y les dijo, hermanos, ahí en Números 14, dijo, más podemos nosotros que ellos. Esto para Dios es pan ¿qué? Comido. Para Dios es pan comido. Ya esa tierra es ¿qué? Es nuestra, hermanos. Y Josué, hermanos,
antes de entrar a la tierra prometida. Josué capítulo 24. Toda su vida, como decía yo, toda su vida, hermanos, escogió servir al Señor. Dice desde el 14, escoged a quién serviréis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y Egipto, y servid a Jehová. Mire, a veces nuestra vida, hermanos, fracasa porque toda la vida no hemos sido capaces de escoger. Hemos seguido con los ídolos que traíamos. No estoy hablando ni siquiera de las imágenes. Estoy hablando del teléfono, del computador, de la música. No hemos escogido, todavía tenemos todos sus ídolos, hermanos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La mejor decisión que uno pudo haber tomado en la vida es servir a quién. A Dios, hermanos. Yo lo digo por experiencia propia, hermanos. No estoy diciendo que no nos hemos equivocado, que no hayamos tomado malas decisiones, que no hayamos pecado, pero sí, hermanos, como les decía, la decisión es una decisión que hay que tomarla ¿cuándo? Todos los días, hermanos. Muchos dejaron de tomar la decisión y empezaron a no venir, empezaron a juntarse con el que no era, a andar por donde no debían, los caminos que no eran los de Dios. ¿Y dónde están? Afuera, hermanos. Todavía tienen, muchos de ellos me ven. Yo sé que muchos de mis hermanos que se fueron me ven, pero todavía tienen la oportunidad de escoger, hermanos, y recomponer sus vidas, queridos hermanos. Estas fueron buenas decisiones. Malas decisiones. El hijo pródigo, hermanos. Estaba bien, tranquilo y contento con su padre. ¿Quién sabe quién le endulzó el oído? Pues que es bobo. Eso pídale la plata a su papá, hermano, y nos vamos de viaje. Padre, dame la herencia. Y el padre la dio. Y se fue y se la malgastó con sus amigotes, viviendo perdidamente. Cualquier decisión, hermanos, en la vida trae consecuencias, buenas o malas, y algunas consecuencias para toda la vida, para toda la vida. Este hijo pródigo tuvo la posibilidad de volver a escoger, y cuando se vio en la mala, en la inmunda, como decimos en nuestro país, hermanos, dice que reflexionó y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, cualquiera de los jornaleros de mi padre vive mejor que yo, que estoy comiendo las algarrobas de los cerdos. Y regresó. Tomó dos decisiones, una buena y una mala. Así es la vida, hermanos. Jonás. Imagínense, Jonás, el Señor lo escoge, lo envía en una misión y el Señor le dijo: váyase para Nínive. Y él dijo: no, que va. Se montó en otro barco para España, para Tarsis. Y lo tiraron de allá y se lo tragó, ¿qué? La ballena. Y peleó con Dios hasta lo último este hombre, hermanos. Tremendo esto de Jonás, hermanos. Quiero que terminemos con este texto, por eso no me moví de ahí, hermanos. Lo quiero leer todo para finalizar. Vamos a leerlo nuevamente todo. Dice: escoged a quién sirváis. Y ahora pues, estamos a las puertas de la tierra prometida. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre
entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Pues yo digo, a veces no hemos sido capaces de dejar esos dioses. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. A veces es bueno, hermanos, mirar hacia atrás como aquí. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermanos? ¿Quiénes éramos antes? ¿Cuánta bendición nos ha dado, hermanos? ¿Cuánta bendición hemos recibido de Dios? Nos ha dado toda una vida, no nos ha faltado nada, nos ha dado a veces más de lo que merecemos y necesitamos, hermanos. ¿Cómo le vamos a pagar, hermanos? Ellos miraron, dice, porque Jehová nuestro Dios es el Dios que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ahora, mire lo que dijo Josué. Esto lo estudiamos también tiempo atrás. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No os abrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Tenemos que tener claro a la hora de decidir, hermanos. Yo sí creo y predico que con Jehová hay bendición. No estamos hablando de la teología de la prosperidad. Hay bendición. No nos falta nada. Dios está con nosotros. Pero si le dejamos, hermanos, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os ha hecho bien. Y así sucedió. Gran parte de ese pueblo, hermanos, fue desechado por Dios. El reino del norte, del año 722 antes de Cristo, fue esparcido entre las naciones para servir al palo y a la piedra, a las esculturas, a esos dioses, porque ellos escogieron eso, hermanos. Seguramente no les fue bien, hermanos. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Por qué he leído esta acá, hermanos? Porque es posible que esta enseñanza lo haya usted tocado. Y usted hoy diga, ¿de verdad debo de qué? De cambiar y seguir sirviendo a quién? Al Señor. Somos testigos contra nosotros mismos, hermanos, de que hemos escogido. Y sabemos, porque Dios no nos ha engañado, Dios nos quiere hacer bien. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y los que seguimos el evangelio somos herederos de Abraham. Somos bendecidos en el creyente Abraham, Gálatas 3. Pero también sabemos, Dios no nos ha engañado, que así como Dios es amor, también es fuego ¿qué? Consumidor. Y que hemos visto cómo la vida se le ha caído a las personas de un día para qué? Para otro. Estaban acá, como un edificio de naipes, hermanos, su vida se derrumbó. Porque también el estar en contra del Señor trae ¿qué? Consecuencias, hermanos. Ahora, el hijo pródigo tuvo la posibilidad de volver. Esaú no, procuró con lágrimas, se arrepintió y perdió la primogenitura, hermanos. Entonces, hermanos, la mujer de Lot miró hacia dónde. Dios le dijo, no miren hacia atrás, y ella escogió mirar a dónde. Atrás. Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden
para perdición, sino de los que tienen puesta la mirada en ¿quién? En el Señor, hermanos. Los ojos en Jesús. Para eso, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes. Escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Como dicen en la misa, podéis ir en qué? En paz, hermanos. Pero ¿a quién hemos escogido servir? Tenemos testigos. Ustedes son testigos. Dios es testigo en esta hora, hermanos. Dios ha puesto la bendición y también ha puesto ¿qué? La maldición. Dice allá en Deuteronomio, hermanos. Servir a Dios es bendición, definitivamente. Apartarse de Él, hermanos, en algún momento vendrán ¿qué? Las consecuencias. Con Dios no se juega. Dios lo bendiga, mis hermanos. Andemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado.